No, está bien. Buenos días, hermanos. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor en el alma? Porque en la cara no lo veo. Ha de estar profundamente arraigado en el alma. Sáquelo, sáquelo. La palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, hay mucho por el cual estar contentos y dar gracias a Dios. Si usted piensa que le está yendo mal, despierte al hecho que merece usted que le vaya peor. Y deberíamos de darle gracias a Dios porque Él es bueno. Y bueno, ha sido una tremenda bendición. ¿Cómo será posible que en 3 cortos días el Señor pueda obrar de tal manera que vidas sean cambiadas, ministerios cambien su dirección? Humanamente eso es imposible, pero cuando Dios se asoma, cuando el poder del Espíritu Santo lo hace, no hay nada imposible, lo hace. El Señor puede transformar a alguien en un segundo, esperando nada más el estado de corazón necesario para que Él haga lo que Él tanto quiere hacer y únicamente puede hacer. Y bueno, hermanos, es una bendición estar aquí. Como dije el día de ayer, tengo un lugar muy especial en mi corazón por Mexicali, por muchas razones. El doctor Charles King pastoreó su iglesia creo que por unos 35 años. Y él, igual que yo, estábamos seguros al inicio que íbamos rumbo al campo misionero. Yo ya venía a Mexicali a trabajar allá en el valle, en los ejidos. Y bueno, Dios tenía otros planes, pero hermano Charles King me dijo: más Salazar, yo he descubierto que si la primera parte de tu vida tú haces lo que el Señor te diga que hagas, a lo mejor la última parte de tu vida Él te va a conceder lo que siempre has querido hacer. Y dije, ¿será que después de esto me vengo para acá? ¿Será que después de que deje la iglesia el Señor me conceda lo que yo quería inicialmente? ¿Venir al Valle de Mexicali? No le diga nada a la morenita. Pero, hermano, sí tengo un lugar muy especial en mi corazón por toda esta área. Les quiero hablar un poquito sobre algo que yo creo que si usted atiende va a marcar una diferencia en su vida. Quiero que, por favor, pueden permanecer sentados, pero voy a pedir que si me acompañan, por favor, hermanos, en sus Biblias al libro de Juan capítulo 4, Juan capítulo 4. Y bueno, todos los que leen su Biblia estamos muy familiarizados con esta historia. Qué tremenda historia. ¿Qué lecciones aprendemos del corazón del Maestro? Más aún todavía cuando era un tabú y la religión falsa había puesto a la mujer en un lugar donde era menospreciada. Los discípulos habían ido a conseguir unos taquitos de tripita para comer. Eso está en el griego. Y encuentran al Señor hablando con una mujer y eso los espantó. Peor todavía que fuera una mujer samaritana. Y bien, vamos a ver varias cosas en este pasaje, pero miro y quiero que vean el versículo 23. Juan 4, 23. Mas la hora viene, ¿estamos ahí? Mas la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No hay un pesar, no hay un conflicto, un desafío, un problema, un dolor que no tuviera su solución, que no encontrara su solución en una sola cosa: ir a Él, ir a Él. Vivimos con las iglesias llenas de cristianos que, ¿cómo van a tener una visión para las almas perdidas? Andan muy consumidos por sus problemas. Los conflictos internos, las iglesias viven dentro de sus cuatro paredes, en el cuadrito de sus vidas. Y como mencioné el día de ayer, muchos hermanos hasta piensan: pastor, ¿cómo quiere que yo sirva a Dios si estoy sobreviviendo apenas? Por tantos líos y tantos problemas que los hijos de Dios enfrentan. Y a propósito, Él nunca prometió librarnos de problemas. Él prometió estar con nosotros en medio de los problemas. Y seguramente que si nosotros camináramos con Él y tuviéramos comunión con Él, serían menos los dolores que muchas veces invitamos a nuestras vidas. Pero temo que muchos de nosotros vivimos más bajo de los privilegios que se nos han dado. Tú no sabes, no hemos alcanzado. El día que lo descubramos, va a haber avivamiento en tu vida, va a haber avivamiento en tu iglesia, si Dios agarra el corazón de toda la iglesia a entender esto. Tenía un tío que ya se fue con el Señor, era general de brigada en el ejército mexicano. Y mi tío decía: hijo, yo sé que andas mucho en México. Y mira, ya sabes cómo está el asunto. Y el ambiente, y no sé en dónde tú andas y en qué te metes, pero en cualquier momento que tú tengas un problema, aquí está. Llámame. No exagero, te mando un helicóptero si es necesario. Te mando las tropas, tú llámame. Yo nunca le llamé. Yo le dije: tío, tengo palanca y influencia en lugares más altos. Amén. Y la mayoría de los cristianos no saben lo que está a su disposición. Ahí estás batallando, ahí estás desanimado, ahí estás sin ganas de hacer nada. Muchos de ustedes ya un desánimo, ya casi para abandonar la fe, dejar de venir a la iglesia. Porque tú estás solo tratando de bregar con tu situación. Y no oras. No oras. La palabra de Dios dice, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y no qué? ¿Y no qué? Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Y nosotros oramos nunca y desmayamos siempre. Y tú te ríes. Pero en medio de todas tus angustias, tus dolores, tus conflictos y tu dolor, no hay mucha risa. Tenemos un Dios que es el Dios omnipotente. Y la marca de tu espiritualidad se mide por la medida de tu comunión con Él.
hay mucha gente que conoce de Dios, pero hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocerlo a Él. ¿Me están escuchando? Y bueno, no hay mejor de nosotros comprender qué es en lo que estamos envueltos cuando venimos al Señor. Y a propósito, fíjese lo que le dijo a la mujer samaritana. Le dijo, porque también el Padre tales adoradores que busca. El Señor anda en busca, te está esperando. Porque solo tú, oh Dios, clamó el salmista. Y mientras Él está allí, tú y yo vamos aquí, vamos allá, como siempre buscamos arreglar nuestros propios problemas, que lo más probable es que nosotros los comenzamos y los creamos para comenzar, y seguimos de esa manera en la vida. Vivimos de tal manera que creamos los problemas y luego encima de eso seguimos tratando de nosotros sin Él arreglar lo que solamente Él puede arreglar. Y no vamos a Él. Pero la palabra de Dios nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No hay nadie que te entiende mejor que Él. No hay nadie que te entiende mejor que Él. No hay alguien que te conozca mejor que Él. Y es una cosa tan absurda que nosotros vamos a todo lugar buscando remedio, buscando auxilio, buscando ánimo, buscando ayuda, menos a donde debemos de ir. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. No hay una sola cosa, no hay una sola situación, no hay un solo sentimiento o emoción en ti y lo que tú enfrentes en la vida que Él voluntariamente se hizo partícipe de enfrentar. No tenemos a alguien que no nos conoce o no puede compadecerse. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque conoce nuestra condición, dice el Salmo 103. Él sabe nuestra compostura. Dice que somos polvo. Él sabe. Somos polvo. Le echas tierra al polvo y es lodo. Piénsalo la próxima vez que te creas mejor que alguien más. Yo soy mejor lodo que tú. Medio ridículo. Andas buscando consuelo de los hermanos. Y luego hasta te haces la víctima, nadie le importa. Y ven, para comenzar, muchos de ustedes, ¿verdad? El pastor a veces es el último de saber. Oiga, pastor, ¿sabe que la hermana fulana tuvo cirugía? Y todos saben, menos el pastor. Y mucha gente lo hace a propósito, para después sacar en cara y decir, a nadie le importó, el pastor ni me llamó, pues el pastor ni sabía. Pero así somos. Y vaya que cómo queremos la ayuda, la comprensión y el auxilio de medio mundo, que en verdad usted y yo tenemos que llegar a aquel lugar de entender que no hay quien pueda ayudarnos como Él. Nadie. Acerquémonos pues con confianza, confiadamente al trono de la gracia, escuche, para alcanzar misericordia. ¿Alguien aquí necesita misericordia? Para alcanzar misericordia
hallar gracia. ¿Alguien aquí necesita gracia? Fíjese para qué nos está invitando a acercarnos a Él. Él anda buscando tales que le adoren. Dios está atento al que viene en busca de Él. Él anda buscando a tales que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Socorro, socorro! ¿Hay alguien aquí que está en necesidad de socorro? No va a ser que haya una hermana que se llama Socorro aquí, digan. Si yo la necesito. Hermanos, queremos a veces que todos sepan, y es bueno, porque la única razón y motivo de que otros sepan es porque esas personas nos ayuden a orar por nosotros, porque en la mayoría de los casos no pueden hacer nada de nuestra situación. ¿Cierto o no es cierto? Buscamos, derramamos nuestro corazón buscando ayuda, comprensión de la gente, de cómo me siento y lo que estoy pasando. Yo jamás le digo a alguien, hermano, yo entiendo lo que usted está pasando. No entiendo. Sería mentiroso el decirlo. A lo mejor tengo idea. Más bien yo digo, mi hermano, mi hermana, solo me imagino. No puedo ni comenzar a comprender lo que usted está pasando y su dolor. Pero hay alguien que sí entiende por completo y absolutamente bien. Pero no vamos a Él. No vamos a Él. Por eso es que cuando alguien me dice, nadie me entiende, a nadie le importo, me siento sola, me siento solito, inmediatamente yo sé que esa persona está muy lejos del Señor. Porque no está solo. Amén. Porque si hay quien entiende, te entiende mejor que te entiendes a ti mismo. Si alguien te conoce en lo absoluto, y póngase a pensar que dice la Biblia que aún los pelos que te salen en el cepillo cuando te peinas, los que todavía tienen algo que peinar, hasta eso Dios lo tiene contado. Y el Señor dice, ¿no valéis mucho más vosotros que pajarillos, hombres de poca fe? Él es nuestro Padre Celestial. Tú importas muchísimo para Él. Y ahí está Él esperando, en busca de aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y el pueblo de Dios vive quejándose, desanimado, apuntando el dedo de que nadie le importa, haciéndose la víctima, pero no vamos a Él. No vamos a Él. Hubo una discusión. El Señor le dijo a esta mujer, si supieras quién te habla, Él te daría agua, que si la bebes, nunca cederías jamás. Y digo, Señor, primero se asombró y dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí siendo samaritana? Los samaritanos en los ojos de los judíos eran lo peor. Eran una raza mixta. Uno de los peores insultos que alguien, por ejemplo, queriendo insultar al Señor Jesucristo, le dijeron, ¿no decimos que eres samaritano? Era un insulto increíble. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío, yo soy mujer para comenzar? Y luego mujer samaritana. Pero hermanos, me encanta cómo dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Fue por diseño, hermanos. No fue accidente, fue por diseño. Le fue necesario pasar por Samaria para tener el encuentro con esta mujer. Y le dice, no tienes cómo sacar del pozo, ¿cómo? ¿Verdad? Y el Señor comienza a explicarle. Y al final la mujer dice, dame esa agua
para que no tenga que venir al pozo. Le pide el agua y el Señor le dice: tu esposo, pero un momentito, te acaba de pedir agua. ¿Por qué cambió el tema el Señor? Ve, llama a tu marido. Pues estamos hablando de agua y no ceder. Ve, llama a tu marido. No tengo marido. ¿No tienes? Has tenido 5 y con el que estás ahorita es número 6. La mujer dice: me parece que eres profeta. ¿Tú crees? Y luego, en respuesta a eso, comienza a dialogar con el Señor, a tener una discusión teológica. Y dice: nuestro padre Jacob nos dice que es en este monte que debe, y ustedes dicen que Jerusalén. ¿Dónde pues es donde se adora? Y en contestación a eso, le dijo a la mujer: no es ni aquí ni allá. Y luego dice esto: Dios es espíritu. Hermanos, Dios es espíritu. No hay manera que vamos a tener comunión con Él si no entendemos que Él es espíritu. Y que tener comunión con Él es un ejercicio espiritual. Cada que oramos estamos entrando a un ejercicio espiritual. Digo, si es oración y nada más, no un montón de vanas palabrerías repetidas. Si hay verdadera oración, la única manera que eso pueda suceder, la única manera, escúcheme, la única manera que puede el Espíritu de Dios tener comunión conmigo es a través de una línea espiritual, porque Él es espíritu. ¿Me están entendiendo? Y entonces dice: no es postura, no es localidad, Dios es espíritu. Y dijo: y Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Él es espíritu. La oración es un ejercicio espiritual. La razón de que quien no ora, te garantizo, tiene muy pobre espiritualidad. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Y vive más confiando en su propia vida que el Señor. Mide tu oración. Mídela. Y el cristiano común ora 3-5 minutos al día, si acaso. Oraciones ligeras. Eso quiere decir que el resto del tiempo eres tú. Tu confianza no está en Él. Tu confianza está en ti. En alguien más. En algo más. Pero la medida de la confianza de un cristiano se mide de cuánto él verdaderamente confía en Dios. Cuánto él verdaderamente vive confiando en Dios, y lo que mide tu confianza en Dios es tu vida de oración. Le refirió una palabra sobre la necesidad. ¿La qué? ¿La qué? Hábleme, ¿la qué? ¿Alguien tiene necesidad aquí? ¿Alguien tiene necesidad? Yo tengo mucha necesidad. ¿Será que el cristiano ora poco porque no tiene necesidad? Yo no oro por ser muy santo. Yo oro por ser muy necesitado. Amén. No se trata de andar exhibiéndose como los religiosos que les encantaba orar en público para ser visto de los hombres. Y el Señor le dice a esta mujer: porque el Padre tales adoradores buscan. Pastor Cortés ayer nos habló sobre busca a Dios. Qué tremendo mensaje. Él no se anda escondiendo. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios
tiene que creer que le hay, que existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay recompensa para quien ora. Hay recompensa para quien lo busca. Quien busca a Dios va a ser recompensado. Y dice, porque tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 22 le apunta el Señor Jesús a la ignorancia de la adoración, la idea de que era postura, localidad o algo semejante. En ese mismo versículo le dice que hay un también problema en que el adorar a Dios y acercarse a Dios era acuerdo a nuestro conocimiento humano, nuestra limitación humana y nuestra manera de pensar. Pero el versículo 23 y 34 les habla de adorar en el Espíritu y en verdad. Dios está atento a contestar la oración, pero tenemos que venir a Él, tenemos que ir a nuestro Padre como Él nos indica. Entonces, si yo busco venir a Él y vengo a orar, pero no oro en espíritu y en verdad, entonces no hay comunión con Dios. Necesario para comunicarnos con Él, una vez más, es entender su naturaleza. Dios es ¿qué, hermanos? Dios es espíritu. ¿Dios es qué, hermanos? Dios es espíritu. No es localidad, no es postura. Lo que importa es que entender que al orar estamos entrando a un ejercicio espiritual. La oración espiritual no es algo memorizado, algo compuesto, no es necesario ni una cosa poética. ¿Se ha fijado a veces cómo unos hermanos oran de una manera tan poética? Y a propósito, hermanos, miren, les he mencionado esto varias veces. Ya sálgase de las redes sociales. Muchos de ustedes están fascinados por estos hermanitos que lo único que andan haciendo es buscando atención para ellos mismos, conectados muchas veces con la plata y el dinero. Y usted fascinado porque, ay, qué bonito ora el hermano. Siento, ay, que lo que siento cuando oigo al hermano. Y componen oraciones, parecen actores para ganarse un Oscar. Dice la palabra de Dios que cuando oremos debemos de orar como un niño hablándole a su padre. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tu niñito que apenas puede hablar vino y comenzó a dirigirse a ti? Y dice, Dios Padre de Susana, de David y de Luis. Y comienza de una manera... No, un niño viene y pide y a veces no sabe qué pide y cómo pide, pero viene donde él sabe que debe de venir. Jesús trató de decirnos esto. Jesús dijo, ¿qué padre hay que si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Si le pide pan, le va a dar una piedra. Y lo dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Amén. Dará buenas cosas a los que se lo pidan. Entonces, de manera que venimos de un trasfondo en donde se nos enseñó. Digo, y todavía lo tenemos metido. Santa María, Madre de Dios, María por nosotros, Padre nuestro que está en el... Eso no es orar. Ese es el modelo de oración. El Señor estaba instruyéndonos del contenido de la oración. No está repitiendo. Inclusive reprendió eso y dijo, no haces uso de vanas palabrerías que los religiosos usan, que pensando que por su mucha palabrería van a ser oídos. No, hermanos. Orar es simple y sencillamente hablar con Dios.
En el entendimiento de que Él es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. Y si va a haber una línea de comunicación, tiene que ser espiritual. Y la única manera que eso puede ser es a través del Espíritu Santo. Y por eso, escúcheme, por eso Romanos 8 dice, ¿qué pedir? No sabemos. No sabemos. Hermanos, el problema no es que no sabemos orar, el problema es que no oramos. Voy a repetir eso. El problema no es que no sabemos orar, el problema es que no oramos. Santiago dice, no tienes porque no pides. Pedís y no recibís. Escuche, dice, porque pedís mal. O sea, pedimos mal. No sabemos cómo orar, pedimos mal. Pero por eso dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo, fíjese, mi compañero en la oración. No hay manera de tener comunión con el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, sin una línea espiritual. Y eso no está en mí. Eso solamente proviene de la llenura del Espíritu Santo. Romanos 8. Escúcheme, Romanos 8. ¿Cómo nos enseñó orar el Señor? Cuando oréis, dijo, ora así. Padre, ¿qué? Nuestro. Padre, nuestro. Ahora, fíjense lo que dice Romanos. Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios dentro de nosotros da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y entonces podemos clamar, Abba, Padre. Él es mi Padre. Y el testimonio de Él ser mi Padre y yo ser su Hijo viene por medio del Espíritu Santo que mora en mí. De manera que ese Espíritu, dice la Biblia, intercede por nosotros. Escucha, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a propósito, hay aquellos que interpretan ese texto para decir, esos gemidos indecibles son lenguas. Lenguas angélicas. Alguien pregunta, pastor, ¿usted cree en las lenguas? Sí. Sí, así con cebollita y salsita. No. Yo creo en las lenguas bíblicas. Las lenguas bíblicas eran idiomas. Dije, eran idiomas. En sí, las palabras griegas usadas, la palabra dialectas, de donde agarramos la palabra dialecto. De la misma manera, la primera vez que se usan el término para lenguas es una palabra que quiere decir un idioma naturalmente adquirido, o sea, el idioma en que naciste. La primera vez que se hablan las lenguas en Hechos 2, testificaron la gente y dijeron, ¿cómo es que nosotros, siendo de otras naciones, les oímos hablar en nuestro propio idioma en que nacimos? Entonces no hay tal cosas como lenguas de ángeles. Pero agarran ese texto de decir, mire, gemidos indecibles, ahí están las lenguas. No, porque la interpretación y el significado de gemidos indecibles es algo no audible. Escuche, no audible. Entonces, lo que salga de mi boca, cualquier ruido, y eso es todo lo que es, ruido, lámbara, zámbara, que quién sabe qué tanto, y siempre meten la bamba allí. No es tú intercediendo, es el Espíritu intercediendo con gemidos indecibles. Él nos aclaró y le aclaró a esta mujer que no podíamos venir a Dios en oración sin que nosotros comprendiéramos que Él solo puede tener comunión con aquellas personas que vienen a Él a adorar en espíritu y en verdad. Y a propósito, los dos son inseparables. No es uno y otro, no. Espíritu y verdad. Inseparables.
Es solo por testimonio del Espíritu Santo, dando testimonio a nuestro espíritu, que podemos clamar, Abba, Padre. Por tan sincera que sea una persona, es claro que solo por el Espíritu de Dios podemos tener comunión con Dios, porque Dios es Espíritu. Habiendo nacido por el Espíritu de Dios, andando en el Espíritu de Dios, a tales busca el Señor que le adoren. En espíritu y en qué, y en verdad. Dame esa agua. Termino. Escuchen. Dios no pudo atender al deseo de la mujer hasta que la mujer atendiera a su problema. Hermanos, muchos de nosotros no pudiéramos tener audiencia con Dios, porque Dios es un Dios santo. Y todos nosotros vivimos en esa desesperación que, ojalá, Señor, atiéndeme, escúchame, Señor, que no me estás escuchando, que no atiendes, que te olvidaste de mí. Y el salmista no era diferente. El salmista en el Salmo 5 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío. Cuando dice considera, esa palabra hebrea quiere decir como que la oreja te crezca de este tamaño. Atiéndeme. Cuando dice está atento, habla de inclinar el rostro así como para que inclina tu oído para oírme. Tan en serio que el salmista estaba asegurar que el Señor lo escuchara. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es a ti a quien yo vengo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me prepararé delante de ti y esperaré. Alguien dice, 1 hora con Dios en la mañana vale 3 horas de cualquier cosa que estés haciendo en la tarde. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Escucha, cuando oramos, estamos entrando a donde Dios habita. Cuando oramos, estamos entrando a donde Dios habita. Dios no puede habitar con el malo. No puede. No puede. Cuando oramos, estamos entrando a la morada de Dios. Buscamos y deseamos su completa atención. Venimos buscando entendimiento que Él únicamente nos puede dar. Hacer conocer el estado de nuestro corazón, gemimos, lloramos. Queremos que Él esté atento. Que Él nos atienda porque nadie nos entiende mejor que Él. Es a Él a quien debemos de acudir primero. Dije primero. Si tú solo oras cuando tienes problemas, estás en problemas. Voy a repetirlo. Si la única vez que tú oras es cuando estás en problemas, tú estás en problemas. Serio. El primer lugar donde debemos de ir siempre es a Él. Pero no es posible habitar, morar y entrar en su presencia con problemas en mi corazón. No. Y quizá la pregunta sería, ¿cuántos lo necesitamos? ¿Cuántos aquí dirían, yo urgentemente lo necesito? Y necesito que Él venga a mi socorro. Necesito que Él provea, necesito que Él me guíe, necesito que Él proteja, necesito que Él cambie las cosas, necesito que Él me cambie a mí. ¿Cuántos aquí lo necesitamos? Digan amén. Él no puede habitar. Cuando oramos estamos entrando a su morada, a su habitación, y Él no mora con el malo.
Por eso el salmista en el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo guardo pecado, el Señor no me va a escuchar. Mas ciertamente me escuchó, dice el salmista Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí mi oración, ni de mí su misericordia. Fue atendido. Entonces aquí esta mujer, queriendo esta agua, que el Señor le dijo: si la tomas, nunca vas a ceder jamás. Y el Señor le dice: ¿y tu marido? No había manera que la mujer entendiera que era adorar al Señor en espíritu y en verdad, viviendo en adulterio y viviendo en pecado. Entramos a la morada de Dios cuando oramos, donde Dios habita, y Dios es santo. ¿Me están escuchando? Y vaya de una manera tan específica. Hay varios tiempos en la Biblia donde de una manera detallada nos dice que estorba nuestras oraciones. Si tú tienes resentimientos y amarguras, problemas, odio en tu corazón con otro hermano, hermana, tu esposo, tu papá, tu mamá, Él no quiere oír de ti. La palabra de Dios dice que cuando vengas, Jesús enseñó: vengas y presentes tu sacrificio. Y ahí te acuerdas. Y si te acuerdas, ¿sabes quién te acuerda? El Espíritu Santo te acuerda. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Pues yo no tengo nadie contra nadie. No, tu hermano tiene algo contra ti. No quiero tus sacrificios. Déjalo, ve, arregla el asunto con tu hermano y luego ven a verme. ¿Cuántos estamos en necesidad de Él? Digan amén. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes suficientemente para dejarte de ese odio, de ese rencor, de esos resentimientos? Yo rehúso tener problemas en mi corazón contra nadie. No soy muy santo, pero soy muy interesado. Yo sé que al momento que yo guarde problemas en mi corazón contra alguien, estoy cancelando su presencia. Hablamos tanto de la santidad. Y en Hebreos 12 nos dice que parte de la santidad es estar en paz con todos los hombres. Esa parte de la santidad no nos gusta tocar. Y yo entiendo muy bien que no puedo venir a Él con asuntos en mi corazón. Y de una manera aún más específica, dice que si los cónyuges, los esposos no se tratan bien, dice la Biblia que el marido que no trata bien a su esposa, sus oraciones están estorbadas. Es que él busca a quien le adore en espíritu y ¿qué? Y en verdad. ¿Cuánto reconoces tú verdaderamente que lo necesitas? ¿Vale más para ti estar abrazado de ese espíritu rencoroso? Esa falta de perdonar. Es que ven, el Espíritu de Dios es la única manera de poder tener comunión con un Dios que es espíritu. Es la única manera. Pero contristamos al Espíritu. Esa es la razón que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y luego nos da el remedio: antes sed benignos unos con otros, perdonándoos. Amén. Contristas al Espíritu de Dios y lo apagas. Y dejas de ser inactivo. Hermanos, qué bendición es contar con Él. Y a propósito, ¿saben qué? Me he dado cuenta que hombres que obviamente tienen la presencia de Dios en su vida y tienen una vida de oración efectiva, yo veo a esos hombres y esos hombres aman a sus esposas.
¿A poco tú crees que Dios nomás está bromeando de eso? Hay que tomar en serio. A propósito, también, hermana, le incluye a usted. El esposo no trata bien a su esposa, la esposa no lo trata bien a él, tus oraciones van a ser estorbadas. Porque del versículo 1 al 6 de 1 de Pedro parece estar hablándole a la mujer, pero comienza el versículo 7 y dice: vosotros maridos igualmente. Todo lo que dice del 1 al 6 aplica a los dos. Amén. A propósito, por eso es que no hay algo mejor que no dejar pasar un día que los matrimonios no oren juntos. Qué silencio. ¿Usted ora junto con su esposa? Ya de tiempo nos cerramos los ojos sin antes orar los dos. Sin antes orar los dos. Mire, ya sería hipocresía de la más alta magnitud que entremos a un ejercicio religioso de estar repitiendo palabras cuando a ella y yo no estamos bien el uno con el otro. Usted se pone en serio los dos en buscar a Dios y entrar a ese lugar, a la morada de Dios, a la habitación donde Él mora, adorar en espíritu y en verdad, y créame lo que no mucho tiempo va a usted a acostarse enojado con él o con ella. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios le dice al marido: vivid con ella sabiamente. Esa palabra quiere decir según ciencia. Un buen esposo es un buen científico, y su área de estudio es su esposa. Ahora, quiero aclarar algo. No científico en el sentido que andes experimentando con ella, ¿ok? Yo he oído a siervos de Dios, yo he oído: olvídate de estar tratando de entender a la mujer nadie la puede entender. Esa es una mentira. Nadie jamás podemos llegar al entendimiento completo ni del uno ni del otro. Pero no es que no podemos entenderla, es que a nadie le importa. A nadie le importa. El esposo común no conoce a su esposa y no le importa conocerla. Hace años, el doctor James Dobson, que fue uno de mis profesores en la escuela de posgraduados, escribió un libro titulado Todo lo que las esposas quisieran que el hombre supiera de una mujer. Para los hombres. ¿Adivine quién la compró? Las mujeres. Las mujeres. Lo leyeron. Viejo, si lee ese libro, a ver. Porque el hombre común le vale. A propósito, regresando al tema, ¿sabes la mejor manera de conocer mucho a tu esposa? Escúchala a ella orar. Escúchala orar. Y ella, vamos a orar, corazón, ya estamos en la cama, nos agarramos de la mano. Y ella no quiere, pero muy con frecuencia diga: amor, tú ora. Y dice: ¿yo? Sí. Las mujeres oran. Las mujeres derraman su corazón. Y tú estás allí escuchando y pensando: yo no sabía que eso la estaba molestando. Yo no sabía que estaba ella preocupada de esa situación. Hay tanto que conoces de ella nada más escuchando, porque ella no nomás, las mujeres oran. ¿Alguien me está escuchando? Hermano, mire, yo no le voy a decir cuánto ore. A mi vergüenza, sí quiero decirles que estoy orando probablemente más que nunca en mi vida. Y habiendo dicho eso, me siento como un neófito. Sinceramente, me da vergüenza, pero me siento como un neófito. Pero, oh, hermanos míos, hay un Dios en el cielo. Y dijo el Señor: a tales adoradores busca Dios.
todo un tremendo mensaje ayer del hermano Cortés. Él no se está escondiendo, Él anda esperando, Él anda buscando. ¿Quiere su atención? No es difícil. Búscalo en oración y vas a hacer que lo vas a encontrar. Pero no te equivoques en entender que no podemos venir donde Él mora y Él habita con pecado. A propósito, esa es una de las más grandes cosas que santifica tu vida. Mas yo voy a orar y lo primero que tengo que revisar es que si hay algo que esté estorbando la línea de comunicación. Y tengo que escoger mi pecado o Él. Mi pecado o que Él me atienda. Mi pecado o su ayuda. Y no hay ni competencia, hermanos. Yo lo necesito. Usted también. Ve y llama a tu marido. Y el Señor, tocando el corazón de esa mujer, que había buscado comprensión y amor por 6 veces, por fin había encontrado lo que no había podido encontrar. Y alcanzó a toda una ciudad. Dios es bueno. Señor, perdónanos. Desmayamos, lloramos, sufrimos, nos quejamos, desesperamos, pero no oramos. Y ahí estás tú, como un padre viendo a un hijo que sufre, con tanto deseo de atendernos y ayudarnos, buscando quien vaya a ti en espíritu y en verdad. Cuánta bendición, consuelo, fortaleza, dirección cancelamos en nuestra vida porque no vamos a ti. Señor, obra en corazones. Ayúdanos a entender qué es lo que quiso decirnos el siervo de Dios cuando dijo: orad sin cesar. Lo que quería decir cuando dijo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda súplica, oración, acciones de gracia, y entonces y solo entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Enséñanos a orar. Oh Señor mío, enséñanos a orar. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos.